Pues muchísimas gracias por venir. Yo me voy a presentar, me llamo José María Arévalo, soy el director de comunicación y editor de la editorial Almuzara. Agradeceros vuestra presencia, por supuesto agradecer a la Biblioteca Pública que nos haya acogido en su docta casa para presentar este libro. Eduardo, muchísimas gracias por pertenecer, bueno, a lo que llamamos nosotros la cuadra de la... ¿Se me oye? Sí. Por pertenecer a la cuadra de lo que es la editorial Almuzara. Es un orgullo poder presentar aquí el libro en Utrera. Es decir, consolación sin la palabra Utrera no es posible, no se vería entendible. Es decir, son dos palabras que funcionan por sí mismas muy bien. Es una vocación que lleva Utrera detrás sí o sí, si no, no se entendería. Deciros que bueno, que el libro nace pues una comida que tengo y gracias a bueno, a la familia Guardiola que me presenta a Eduardo y pues que pues, nos vemos en Utrera de casualidad y hablamos de muchas cosas de Utrera y le digo, ¿tú tienes Utrera en la cabeza? Digo, sí. ¿Y tienes a la Virgen de Consolación también? Digo, también la tengo en la cabeza, bueno. Y digo, pues yo soy editor. Yo tengo una colección de libros que hemos sacado, entre ellos está Sete Fillas, Medina Félix, Los Empalados de Valencia, ahora vamos a sacar reglas, es decir, de una serie de advocaciones que, bueno, que engrandecen, que gracias a los escritores, no a nosotros, sino a ellos, pues forman parte del acervo cultural de la ciudad, la gente lo consulta, lo mira, bueno, y entonces decidimos hacer el libro de Consolación de Utrera. Bueno, ¿qué se narra en este libro? Bueno, pues lo que hace el autor es, hace un recorrido que se remonta al origen de esta veneración, que llegó a Utrera en el año 1507, ni más ni menos, y bueno, y está presente hasta nuestros días y consolidándose su devoción cada vez más, ¿no? El libro está plagado de documentos históricos, datos, testimonios, personajes, anécdotas y armados de una erudición y un conocimiento como muy pocos hay sobre la Virgen, que lo tiene aquí este señor, don Eduardo, y además el trabajo que ha hecho Eduardo pues revela los milagros, las leyendas y las tradiciones que han convertido a la patrona de Utrera en todo un símbolo y una referencia mariana de primera magnitud. Elementos esenciales que configuran la devoción utrerana, como la propia imagen, el milagro de la lámpara, la romería, la expansión del culto, la historia del lagarto, la construcción del templo, la coronación canónica, el quinto centenario en 2007, el año jubilar del 14 y la participación en la Magna en Sevilla serán, entre otros muchos, los temas tratados de este libro, que es una lectura imprescindible para quien desea acercarse en profundidad a esta vocación santo y seña de Andalucía. Los hermanos Álvarez Quintero, Enrique Montoya, Fernández Bernarda, Bambino, Turronero, Curro de Utrera, según este historiador, fueron algunos de los embajadores de esta devoción, cuyo cobijo fue una ermita fundada por el utreriano Antonio de la Barreda, quien dedicó, al igual que San Pablo Eremita, quien decidió, al igual que San Pablo Eremita, instalarla en un pozo y una palmera que encontró a un cuarto de legua de la ciudad de Utrera. Presentar a Eduardo González de la Peña es obvio, pero voy a dar una serie de pinceladas suyas, ¿no? Es historiador e investigador especializado en genealogía, colaboró con la revista Vía Marciala, que publicó y dirigió durante 8 años. Ha colaborado en programas de radio y televisión y publicado numerosos artículos en prensa y revistas especializadas, y es autor de una extensa obra dedicada a la historia y al patrimonio de Utrera y de Sevilla. Fue director de la revista Coso y Derribo y profesor del aula de la experiencia de la Universidad de Sevilla. Y actualmente está al cargo de un archivo familiar de los herederos de Salvador Guardiola Fantoni y María Luisa Domínguez y Pérez de Vargas. Yo le voy a dar la palabra a Eduardo, que nos cuente un poquito qué es Consolación de Utrera, qué significa el libro, cómo lo ha hecho, en fin, que nos desvele un poquito los entresijos de esta historia. Muchas gracias, Eduardo, y bueno, tienes la palabra. ¿Qué hay? Toma. Buenas tardes, señoras y señores. Bueno, lo primero, agradecerle a todos su presencia y sobre todo en una tarde como la de hoy, que está cayendo fuego. Eso no está pagado por nada. Y bueno, me dice que bueno, ya Pepe ha comentado un poco cómo surgió el libro, yo creo que muchas veces las cosas grandes surgen de la forma más simple, vamos. Y bueno, decir que este libro para mí supone un reto totalmente, porque yo Consolación pues prácticamente se puede decir que así que lo llevo en la sangre. Como digo en la introducción del libro,
que hoy tengo el honor de presentar ante ustedes, hace 25 años escribió otro libro también sobre la Virgen titulado Consolación de Utrera, una devoción universal, que tuvo un gran éxito y del que se hicieron varias ediciones. Desde entonces para acá, que ya ha pasado un cuarto de siglo y han desaparecido personas muy queridas para mí, pero, y esto es lo importante, Nuestra Señora de Consolación sigue acaparando el mismo interés que entonces, y su devoción sigue tan pujante y floreciente como siempre lo ha sido. Cambian los tiempos, las personas vamos y venimos de paso por esta vida, pero la Virgen del Barquito en la Mano sigue igual que hace 50, 100, 500 años, escuchando la súplica de los que se postran ante ella y llevando el compás afectivo de esta ciudad que, no en vano, la coronó canónicamente, la nombró patrona y alcaldesa perpetua y honoraria, y le otorgó la medalla y el mostachón de oro de la ciudad. Utrera le ha otorgado todos los máximos honores posibles a su Madre de Consolación, que desde hace 5 siglos está en el corazón de todos los utreranos. Podría pensarse que 2 libros de consolación, pues que los libros son 2 libros iguales, y la verdad es que no. En primer lugar, porque 25 años dan experiencia y madurez a la hora de escribir. En segundo, porque la historia de Consolación es tan rica y está tan llena de matices que en este periodo de tiempo se han conocido muchas noticias importantes, algunas de ellas debidas a la gran labor investigadora de mi querido amigo el historiador palaciego Julio Mayo, como el nombre del donante del Barquito o el autor de su retablo mayor. Con ello, la historia de la Virgen ha quedado prácticamente completada, aunque siempre queden algunos detalles. Asimismo, en estos 25 años, Consolación ha vivido grandes hitos y momentos históricos que han quedado grabados en la retina de sus devotos y escritos en páginas de oro dentro de la historia de la Virgen. El primero y más importante fue la celebración en el año 2007 del 5º centenario de la llegada de la imagen a Utrera, que fue conmemorado con la celebración más notable, brillante y multitudinaria de cuantos se hayan celebrado nunca en esta ciudad. A lo largo de 2 años, 2006 y 2007, se pudo ver claramente lo que la Virgen de Consolación mueve y su importancia histórica y devocional. Así, recuerdo con especial cariño aquella novena itinerante en la que la Virgen prácticamente recorrió todas las calles de Utrera, aún las más distantes y apartadas, y nos permitió vivir momentos realmente emotivos e inolvidables. Y es que Utrera, como siempre, se volcó y vibró con su Madre de Consolación. Calles adornadas, pétalos de flores a su paso, repiques de campana, luces, cánticos, vivas. Con una voluntad realmente conmovedora, a los utreranos todo le parecía poco para su Virgen, y la ciudad honró a su patrona con el mismo cariño y devoción con que lo viene haciendo desde hace 500 años. Utrera vivió su primer año jubilar, que estuvo cargado de peregrinaciones, actos, visitas de personalidades ilustres encabezadas por nuestro actual rey, su majestad don Felipe VI, conferencias, ediciones de libros, hasta toros hubo en la mismísima plaza del Altozano, recordando aquellas famosas corridas que se celebraban en su honor en los siglos XVII y XVIII, porque es decir que, y en el libro se puede ver lo unida que ha estado la devoción a Consolación al mundo taurino. Utrera es la cuna del toro, y eso pues ha repercutido lógicamente en la historia de esta devoción. De hecho, ha sido una tradición muy antigua que todavía se sigue llevando a cabo en muchas fincas ganaderas, acabar las faenas camperas con el tradicional grito de «Viva la Virgen de Consolación de Utrera», especialmente en la margen izquierda del río Guadalquivir. Igualmente, guardo entre mis mejores recuerdos la conmemoración del 50 aniversario de la coronación canónica y el segundo año jubilar celebrado en 2014. Salvador de Quintagarrobo, que era entonces el hermano mayor, ya se encontraba muy enfermo, pero aún así sacó fuerzas de donde no las había para organizar y presidir otro año lleno de celebraciones, donde los devotos una vez más vibraron con consolación. Y ya que he mencionado a mi inolvidable querido amigo Salvador de Quintagarrobo, he de decir que tengo la seguridad de que la Virgen lo tendrá muy cerquita de sí, satisfecha de su entrega al frente de la revista Vía Marciala, que tanto ha difundido su historia y su devoción, del 5º centenario del que fue comisario y alma mater, así como su labor al frente de la hermandad, al igual que su padre, Salvador de Quinta Rodríguez,
hermano mayor en la coronación canónica y durante más de 30 años, que, asimismo, llevó a cabo una encomiable labor trasluciendo en sus artículos, pregones y poesía su gran amor a nuestra Virgen. La devoción a Consolación es algo que atraviesa generaciones. Por ello, también quiero tener un emocionado recuerdo para mi querida madre, camarera de la Virgen durante casi 30 años, y que junto a su madre, mi abuela materna, que al morir era la hermana más antigua de su hermandad, me inculcaron la devoción a nuestra Virgen desde que nací. No puedo dejar de recordar el gran amor que mi madre le tenía a la Virgen hasta el punto que, al día siguiente de nacer, nos llevaba a mis hermanos y a mí ante sus plantas, según ella, para que la Virgen nos conociera y nos acompañara siempre. También quiero evocar a la gran cantadora Bernarda de Utrera, con la que me unió una buena amistad y fue un ejemplo de fidelidad a la Virgen, a la que hizo musa y estrella de su arte inigualable, dedicándole muchas letras. Del mismo modo, cada día que estaba en Utrera iba andando a Consolación, sin faltar ni uno solo, aunque lloviera cántaro o hiciera 40 grados a la sombra como hoy, vamos. Tampoco puedo olvidar a mi querido tío Juan Guardiola Soto, conde de Jimena de Líbar, que llamó Consolación a su casa del Rocío, uniendo en dicho nombre sus dos grandes devociones marianas. También quiero recordar hoy, de entre los rectores que he conocido en Consolación, a don Miguel Román, que fue el que logró la coronación canónica, a don Diego Pérez Ojeda y a don Ignacio Guillén Montoto, autor del prólogo que encabeza esta obra y que dejó tan grato recuerdo en Utrera. En las imágenes religiosas, la Iglesia siempre ha tenido un eficaz vehículo de evangelización, y esta consigna se cumple plenamente en esta singular y entrañable representación de la Madre de Dios, que veneramos como consuelo de los afligidos. La historia de Consolación la empezó a escribir en 1507 la madre de Marina Ruiz, al traer la imagen a Utrera. La continuaron Fray Antonio de Santa María, los Mínimos, los navegantes que volvían de las Indias y tantos otros, religiosos, príncipes, políticos y artistas entre ellos, que vieron un rayo de esperanza en su dulce mirada. Pero la verdadera historia, la historia más verdadera y entrañable de Consolación la han escrito sus devotos a lo largo de todo este tiempo. El marinero que se encomendó a ella ante un seguro naufragio, el soldado que iba a la guerra, el labrador que rogaba porque se acabara la sequía, y ya en nuestros días la siguen escribiendo los que llevan una estampita a una habitación de un hospital, los peregrinos que vienen andando, los que se acuerdan de ella en sus horas más difíciles. Son gestos sencillos que siguen dando sentido a una devoción 5 veces centenaria. Recientemente, en el mes de diciembre pasado y durante la procesión magna celebrada en Sevilla con motivo del segundo Congreso de Piedad Popular, se ha podido comprobar también que, aunque hace siglos que desapareció su famosa y multitudinaria romería, la Virgen de Consolación sigue estando muy presente en los corazones de miles de personas. Su paseo triunfal por las calles de Sevilla, junto a devociones tan populares como Jesús del Gran Poder, el Cachorro, la Esperanza de Triana, la Esperanza Macarena y las Vírgenes de los Reyes, Balmen y Setefilla, constituyen un hermoso epílogo en la crónica de la Virgen, que comenzó hace ya 5 siglos en una humilde ermita y con el paso de los años y la fama de sus milagros se ha convertido en una de las más grandes y destacadas devociones andaluzas con un hermoso nombre, Consolación de Utrera. Y ya para terminar, quiero agradecer a la editorial Almuzara, representada aquí por Pepe Arévalo, la confianza que depositó en mí al encargarme este libro y asimismo su enorme compromiso con la cultura andaluza, representado en la edición de libros como este, que nos acercan a nuestra historia, nuestras tradiciones y todo aquello que nos distingue y singulariza como pueblo. Igualmente, quiero mostrar mi gratitud a mi querida prima Natalia Guardiola Osborne y a su marido Emilio Gallego Rufino, que han sido en este caso el hilo conductor sin el cual este libro pues nunca se hubiera escrito. A Rosa García Perea por su trabajo constante en la edición, y a mis queridos amigos María Luisa Rodríguez Doblado, José Antonio Fernández Bernabé, Antonio Cabrera Rodríguez, Antonio Rodríguez Ledesma y Pablo Anaya Gilabert, por muchas de las imágenes que ilustran las páginas de este libro. Espero y deseo que los que lo lean disfruten tanto como yo al escribirlo. Muchas gracias.
Muchísimas gracias, Eduardo. Yo, si quieres, pues podemos abrir el turno de preguntas. Si alguien tiene interés en, bueno, pueden consultarle a Eduardo alguna inquietud que tenga sobre la Virgen de Consolación de Utrera. Yo voy a romper, ¿alguien quiere? Si no, rompo yo una lanza, Eduardo. Yo te diría que nos explicara un poquito, a ver, cuentan muchas anécdotas, muchas historias, muchas leyendas. Hay una que es cuéntanos la del lagarto, que esa no es... Bueno, pues el lagarto de Consolación, perdón. Es que esto es muy... Ahí. Curioso porque Consolación a lo largo del tiempo tiene una serie de pequeñas cosas que con el tiempo se han convertido en auténticos símbolos, y uno de ellos es el lagarto. El lagarto parece ser que es un voto hispanoamericano. De hecho hay varias crónicas de milagros, hay registrados varios milagros con caimanes, y de hecho hay uno en Perú, de un soldado que iba por Perú y un caimán se lo tragó en medio de un río, y posiblemente proceda de eso, de un recuerdo de un ataque en Hispanoamérica. Pero lo que sí es verdad que Consolación, como todo, el tiempo ha ido fraguando una leyenda con la que nos han asustado a un montón de generaciones de niños de Utrera, en la que nos contaba que el lagarto salió del pozo, algo que es imposible porque es un lagarto, no es una salamandra. Y además que materialmente es que no cabe, vamos. Pues un pozo pequeño, que es el pozo, además, esta sala de los milagros, ese pozo es el pozo donde se fundó la primitiva ermita. ¿El pozo y la palmera? El pozo y la palmera no existe, pero el pozo aún se conserva, que también tiene su pequeña leyenda, que dicen que hay que darle no sé cuántas vueltas para casarse. Eso sí, también lo he oído, menos extendida que la del lagarto, pero también tiene su pequeña leyenda el pozo, aparte de la leyenda real, que es el pozo que señala la construcción de la primitiva ermita. Sí. Bueno, enhorabuena ante todo por el libro. Un libro siempre es un hijo, ¿no? Y tienes un hijo más, ¿no? Yo actualmente pues digo con un cierto sufrimiento, ¿no? Este relativismo que nos inunda, ¿no? A la hora de interpretar o querer reinterpretar la historia y nuestras propias tradiciones, ¿no? Es decir, no es una exageración del círculo de Salvador de Quinta al que tú has pertenecido, el hecho de que Consolación se identifica con Utrera, ¿no? Y que Consolación es algo más que la patrona de Utrera por su proyección universal. Y además ha tenido oportunidad de ver personalmente en Venezuela y en México la proyección universal de Consolación. En México, o sea, en Venezuela, yo estuve en Venezuela en 1998, y cuál es mi sorpresa cuando llegó a un pueblo perdido de Venezuela, que la patrona era la Virgen de Consolación de Utrera, y era una tabla que había llevado en el siglo XVII un marinero andaluz. Y bueno, es que ya lo veréis en el libro. Consolación, por ejemplo, en 1740 se le funda una hermandad en Filipinas, que si Filipinas está ahora lejos, imaginaros lo lejos que quedaba en 1740. Y por ejemplo, en la Polinesia hay un archipiélago que se llama Consolación, y le dieron ese título marineros también españoles del siglo XVII. Yo, la verdad que el momento de mi vida en el que viví una gran emoción después del quinto centenario fue el día que, leyendo en inglés Historia de Estados Unidos de América, pues vi un episodio en el que aparecía en la historia de Estados Unidos. Pues claro, los Estados Unidos en principio digamos que partían del siglo XVIII a través de las primeras colonias que los británicos establecieron en Norteamérica. Pero bueno, posteriormente, cuando literalmente, pues la palabra es fea, ¿no? Pero no tiene ningún sentido peyorativo, roban gran parte del territorio hispánico de cercano. Bueno, la palabra es fea pero exacta. Pues bueno, ocurre una circunstancia
extraordinaria, y es que se produce en el pleno siglo XVI, que ya ellos parten, digamos, del siglo XVI, empiezan a construir su historia desde el siglo XVI ahora, pues ocurre un incidente, y es que se establece una colonia ilegal en la Florida, ¿no? Y claro, pues Felipe II interviene en estas circunstancias, envía a Pedro Menéndez de Avilés con una flota y una Virgen de Consolación de capitana de esa flota. Y es grande, es decir, que Pedro Menéndez de Avilés, verlo en Historia de Estados Unidos, aparece invocando a la Virgen de Consolación de Utrera. Exactamente, y además en esa, cuando llega, además hay un milagro concreto, bueno, un milagro que se le atribuye a la Virgen, concretamente del momento en el que llega esa armada a lo que hoy es la Florida, porque había allí según tú has comentado, se habían establecido unos hugonotes, y Felipe II quería combatir, o sea, establecer un centro militar desde el que combatir a los hugonotes. Y cuando iban llegando la armada esta española, los hugonotes le atacaron. Y por lo visto estaban en una zona de arena o no sé qué, que necesitaban un soplo de viento para poder salir. Además no podían responder a la agresión de los hugonotes, los marinos españoles. Entonces se encomendaron a la Virgen de Consolación, y es muy curioso porque existe el testimonio del capellán que iba en el barco o en la flota. Dice, parece que ella misma llegó, la Virgen misma llegó sopló el viento suficiente para que los barcos pudieran salir y salvarse del ataque. O sea que la fundación de la Florida está muy, muy unida a la Virgen de Consolación. Por eso yo te animo a que sigas defendiendo algo básico en la visión que tenemos de esta ciudad y en la forma de presentarla, y es que la Virgen de Consolación sigue siendo la mejor embajadora. Totalmente, que tenemos en Utrera. Yo además he tenido tres grandes maestros en ello, en el amor a la Virgen, que es uno, mi madre, que me enseñó como he dicho, fue camarera durante casi 30 años, y me enseñó a querer a la Virgen pues desde que nací, que además nos ponía delante de la Virgen al día siguiente de nacer. Otro, mi abuela materna, y después otros dos que han sido Salvador de Quinta Rodríguez y Salvador de Quinta Garrobo. Es verdad que la historia de la Virgen se compone de la aportación de muchas personas a lo largo de muchas épocas, y yo creo que la aportación y la labor de Salvador de Quinta Rodríguez y Garrobo ha sido fundamental, y no se puede entender el siglo XX-XXI sin su contribución, ¿no? Y yo creo que ya se le ha hecho justicia, pero el tiempo le hará más justicia de la que se le ha hecho a ambos. Al final el tiempo pone a todas las personas en su sitio. Y eso es verdad, ¿no? Implacable. Yo el sentimiento que me aflora ahora mismo en el corazón, sinceramente. Pues una pregunta más. Eduardo, buenas tardes. Enhorabuena por el libro. Muchas gracias, Alberto. ¿Qué te gustaría, como investigador histórico, qué te gustaría encontrar sobre la historia de la Virgen de Consolación que no se haya descubierto todavía? Hombre, pues mira, una cosa que pensé que en algún momento se podía rebuscar y algo más, pero al final no pudo ser, yo no lo conseguí, a lo mejor viene otro detrás y lo consigue, que es identificar el emparedamiento donde estuvo la Virgen en Sevilla antes de llegar a Utrera, que hasta ahora no lo hemos ningún. Antes de 1507. Claro, ¿sí? La Virgen llegó, hubo una epidemia de peste y había una serie de emparedadas y se murieron todas menos una. Esta tenía una hija casada en Utrera llamada Marina Ruiz, y se trajo a la Virgen a Utrera. Y yo, después de muchas pesquisas y eso, pero la verdad que tampoco lo podría asegurar, llegué a la conclusión que quizá podía ser un beaterio que había, que era el beaterio de Santa Catalina de la Penitencia. Y bueno, eso es lo más curioso o lo más significativo sería que la reina Isabel la Católica, cuando el rey Fernando el Católico se fue a la guerra de Granada, pues ella no quería estar en su palacio para evitar murmuraciones, entonces se iba a un beaterio o a un convento. Y se fue a este convento en varias ocasiones. O sea que si esto fuera verdad, pero ya te digo, estos son suposiciones y echándole un poco de imaginación. Por eso no lo.
a lo mejor cabe incluso la posibilidad de que la reina Isabel la Católica le rezara a nuestra Virgen de Consolación cuando no se llamaba ni siquiera Nuestra Señora de Consolación. No, es verdad. Eso se ha leído muchas veces. Yo tengo otra pregunta. Primero, enhorabuena, Eduardo. Otro libro más. Tienes más hijos que... No. No, pero la pregunta es, ¿qué crees tú que hace diferente la devoción, la imagen, la historia de la Virgen de Consolación con respecto a otras patronas? No voy a nombrar a ninguno para que nadie se me enfade. Hombre, yo creo, patronas yo creo que lo que hace diferente la historia de Consolación es las connotaciones tan diferentes que se dan en su historia, o sea, que se dan a lo largo de su historia. La intervención de los marinos en la carrera de India, que la verdad que es determinante. De hecho, os diré que Consolación, en principio, los mínimos celebraban la festividad de la Virgen el día de la Anunciación, pero la cambiaron al 8 de septiembre porque el 8 de septiembre ya habían vuelto la flota de galeones. Entonces venían muchas limosnas y incluso gente que participaba en la romería. Entonces eso pues eso duró hasta el siglo XVIII. Después la invasión de los franceses, su relación con el mundo taurino, eso también es común a las demás devociones, las vicisitudes del siglo XIX, la intervención de los cuadras, la llegada después de los salesianos, Don Miguel Román, que era un trueno, como todos sabemos, vamos. Yo creo que todo eso hace que la historia de nuestra Virgen sea realmente distinta a la de otras devociones. Después es una devoción que, bueno, que aunque su periodo más álgido lo tuvo desde el siglo XVI hasta el finales del XVIII, también es verdad que la devoción decayó, pero no decayó del todo. O sea, siguió de una manera más íntima, más tranquila, pero también siguió, y de hecho se sigue viendo que todavía, o sea, que Consolación nunca en ningún momento de su historia se ha reducido a ser la patrona de Utrera, ni en los momentos más crisis dentro de a lo largo de su historia. Siempre ha tenido sus devotos fuera. Bueno, pues, ¿hay más preguntas? Bueno, pues yo por mi parte, daros las gracias por vuestra presencia, por acogernos en vuestra casa, Eduardo. Enhorabuena por el libro. muchas gracias. Todos los libros que tenía pendiente de firmar después de la presentación ahora va a poder firmarlos, y muchísimas gracias a ustedes por venir y por acogernos, y que sepas que la editorial Almuzara pues está con Consolación de Utrera, y que espero que os guste el libro. Bueno, yo antes de terminar, lo único que se me ha pasado la hora de los agradecimientos, darle las gracias por supuesto a la Biblioteca Municipal y a Paqui, que se han volcado con esta presentación. Y gracias también a María Luisa, que también, y a Librería Idea, por supuesto también, que gracias a Paqui y a la Librería Municipal, pues no estamos ahora como una croqueta frita, vamos, que es muy de agradecer. A la biblioteca, a toda la biblioteca. También de parte de la biblioteca, muchísimas gracias. Para nosotros fue, la verdad, también un placer, porque el día que llegó María Luisa, 28 libros dice que ha publicado y ninguno en la biblioteca. Entonces, Alguna vez tenía que ser la primera vez. Enhorabuena por tu libro. Muchas gracias.